Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Angélica Virgües. Yo soy coordinadora de movilidad internacional y proyección global de la Universidad de AN. Y esta sesión la realizamos en el marco de las sesiones EAN Internacional que eh, buscan que los estudiantes tengan la posibilidad de tener acceso a programas y procesos de internacionalización en casa, literalmente como nos estamos adaptando en este entorno nuevo, de la nueva realidad. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, internacionales y también eanistas que nos van a estar acompañando y contándonos sobre el programa de eficiencia energética cogeneración, que es la Escuela Internacional de Verano que pues va a estar disponible para ustedes desde la próxima semana. Quiero agradecer a Andrés Moreno, que hace parte técnico de la universidad y que está aquí acompañándonos. Y ahorita doy paso a Sara Vera Aguirre, quien es nuestra gerente de internacionalización y relaciones institucionales, quien nos va a dar unas palabras para dar apertura a esta sesión que esperamos la disfruten. Todas las dudas que tengan, por favor, las van colocando aquí en la sesión interna de Webex o si están conectados a través de Facebook, nos pueden ir dejando sus preguntas y vamos conversando a través de la sesión. Bienvenida, Sara, y muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Como ustedes saben, esta es una de esas estrategias de internacionalización en el campus que seguimos implementando en la Universidad de AN y es la Escuela Internacional de Verano. Si bien tenemos un abanico muy amplio de posibilidades de cursos que van a enriquecer el currículo con perspectivas internacionales y con expertos de muy alto nivel, que hoy tenemos la posibilidad de tenerlos con nosotros para que nos cuenten de qué se va a tratar este curso. La idea es que podamos tener una aproximación a lo que ocurre también en el sector real. Y esta universidad que está comprometida con la sostenibilidad y con la Agenda 2030 no puede dejar de lado lo que está pasando en términos de eficiencia energética. Nosotros somos una universidad que tiene como objetivo y ha liderado varios proyectos relacionados con energía solar y justamente queremos enriquecer el currículo y enriquecer los contenidos que dictamos tanto para nuestros estudiantes como para personas de la industria que ven en este tipo de aproximaciones a conocimiento aplicado una ventaja comparativa para que puedan implementarlo en la industria. Hoy vamos a hablar con el doctor David Blanco y con nuestro docente, el doctor Alberto Uribe, acerca de cogeneración, eficiencia energética y además tenemos un invitado muy especial que hoy nos acompaña desde Sao Paulo con nuestro aliado de AB Cogeneración de Italia, que es la empresa aliada a Sistemas Ambientales Humanos. Esta es otra compañía, una compañía colombiana liderada por el doctor David Blanco, que se dedica a la implementación efectiva de proyectos de cogeneración. Entonces, pues más allá de este pequeño preámbulo y esta introducción, pues David Blanco, quien va a ser uno de los expertos invitados en la Escuela Internacional de Verano, es doctor en energías, pues se graduó del programa de educación el conjunto de ciencias de la sostenibilidad de la Universidad de Hokkaido en Japón y pues tiene una amplia experiencia en temas relacionados con energías renovables y proyectos de biomasa. Pues él realmente ha empezado a tener experiencia aplicada en el mercado colombiano y además con aliados internacionales como AB, que tiene pues mucho que ver con temas que nos mueven en la universidad relacionados con la sostenibilidad a través de la eficiencia energética, con el enfoque en sistemas de gestión energética, uso efectivo de Internet de las cosas para medición energética y aprovechamiento térmico en distritos y sistemas industriales. Y pues también tenemos a uno de nuestros docentes estrella en temas de sostenibilidad, el doctor Alberto Uribe, ingeniero ambiental, PhD en ingeniería ambiental de la Universidad de Cincinnati, quien también pues es director de la maestría en desarrollo sostenible y que pues va a tener un diálogo también con
David y con Bruno, que nos acompaña. Él es Junior Sales Manager de AVE Brasil. Y pues nada, yo creo que va a ser muy interesante este abrebocas a la Escuela Internacional de Verano en este tema. Es un tema muy necesario y vigente en este momento, porque pues realmente va a estar ajustada a la realidad empresarial y no solamente habla de cómo podemos ser más efectivos y cuidar el ambiente desde las empresas, sino también cómo podemos tener proyectos sostenibles financieramente en este sentido. No siendo más, David, Bruno, Alberto, les doy la bienvenida. Sara, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Alberto, ¿comienzas tú o comienzo yo? Como quieras, inclusive no sé si Angélica tienes alguna preferencia de quiénes de nosotros o cómo quieres organizar el panel. Si quieres, David, inicia con la general del curso y ya después vamos interactuando. Perfecto, voy a comenzar incluso antes del curso. Voy a comenzar diciendo una pequeña historia de la eficiencia energética y la importancia que está cobrando en estos momentos donde nos ha tocado a todas las organizaciones, pequeñas o grandes, reestructurarnos y buscar optimizar y reducir los costos, optimizar y reducir los recursos para ofrecer el mismo servicio. La eficiencia energética en particular tiene el apellido energético, pero en verdad puede ser una eficiencia de cualquier material o de cualquier característica. Para contarles la historia, la eficiencia energética que yo he visto en Japón es muy importante y de ahí nace el nombre de sistemas ambientales humanos, dado que siempre hay una observación a lo que hay alrededor, a los procesos que se pueden optimizar. Muchos de ustedes sabrán la metodología Kaizen que viene de allá. Y lo que más me ha gustado en los últimos años donde hemos comenzado con esta empresa es que es un lenguaje que ya está en boga de todas las personas y que ya se volvió mainstream y ya es una iniciativa que las empresas pequeñas y grandes están haciendo. De ahí la importancia que tienen los estudiantes y los profesionales para poder dos cosas: entender la parte técnica de lo que es la eficiencia energética como un mejoramiento continuo, y número dos, transferir esos conocimientos técnicos hacia proyectos que se puedan ejecutar en un marco de tiempo definido y con un presupuesto definido. Nosotros buscamos a través de este curso pues atender esas necesidades que hemos visto del mercado. Pasa mucho que con experiencias negativas se crea una imagen falsa de lo que es el aprovechamiento de sistemas como la cogeneración o sistemas fotovoltaicos, y al tener una aproximación metódica y técnica que nos lo da la eficiencia energética, vamos a poder transferir esos conocimientos hacia proyectos que podamos ejecutar. Hablando entonces del curso, yo quisiera pues contarles un poco lo que queremos hacer en el curso. Básicamente lo dividimos en tres áreas. La primera es una introducción a la eficiencia energética como tal. ¿Qué es la línea base de una eficiencia energética? ¿Qué es una auditoría energética que nos permite identificar un punto de partida donde nosotros podamos siempre comparar los proyectos para poder determinar si nos traen beneficios ambientales, beneficios económicos o ambos, que obviamente quisiéramos que fueran ambos, de cara a los objetivos de la Agenda de 2030, que es la reducción de los gases de efecto invernadero. Para esto, nosotros vamos a interactuar, a usar herramientas tanto video como presenciales, presentaciones, para poder que el estudiante y el profesional que tiene un pequeño grado de conocimiento de la eficiencia energética se ponga al tope, porque de ahí en adelante vamos a hablar ya temas importantes de cogeneración para poder llevarlo hacia la ejecución de un proyecto. Como segundo punto importante va a ser toda la parte térmica. Muchos de nosotros, los que trabajamos en el gremio, somos conscientes que uno de los grandes
hoyos negros energéticos que tiene el país está en la parte térmica. Nosotros, como no tenemos estaciones, no estamos acostumbrados a llevar un conteo, un registro, una anotación de esa energía térmica que se pierde. Muchas veces las industrias, por la misma naturaleza, tienen calderas que pudieran ser usadas con una eficiencia mejor. Y de ahí la importancia de mirar procesos de secado, procesos de producción de vapor, de aceite térmico, de algunos medios térmicos que se usan en la industria o simplemente aire acondicionado para las edificaciones. En esa parte térmica nos centraremos también en la parte de medición de tanto las variables eléctricas como las variables térmicas que nos permitan llevar ese conjunto de análisis hacia proyectos que se puedan ejecutar. Como punto número 3, después de ver la parte térmica y de que quede clara la importancia de la parte térmica, ya uniremos las dos, la parte eléctrica y la parte térmica, para hacerlo de la cogeneración. Para ese tema de la cogeneración, contamos con el apoyo de la empresa italiana AVE. Para eso nos acompaña Bruno. Quisiera en este momento que Bruno nos contara un poquito de lo que es la empresa AVE y qué es la cogeneración, cuántos años llevan en Brasil y pues el rol de ellos, eso lo diré ahorita, el rol de ellos dentro del curso será aterrizar todos estos conceptos que hemos venido trabajando desde el comienzo hacia proyectos específicos en lo que son el aprovechamiento del gas natural, el aprovechamiento del biogás y la producción de biometano a partir de biogás. Entonces, Bruno, si quieres, te cedo la palabra para que pudieras hablar un poco al respecto. ¿Sí me escucháis? Ok, perfecto. Muchas gracias por las palabras, David. Sí, exacto. Bueno, tenía una presentación, pero no pienso que es interesante ahorita de compartir. Pero para decir un poquito de la empresa, nosotros hemos empezado en 1981 en Italia a trabajar con la cogeneración. Pues la región de donde se encuentra Abi es el norte de Italia, muy cerca de Milán. Es una región muy agrícola, así que tenemos mucha producción de, por ejemplo, maíz. Y es una de las posibilidades de generación de energía a partir del biogás, ¿no? Es una de las posibilidades. Nosotros, como dijo David, trabajamos en prácticamente dos tipos de tecnología, ¿no? La primera tecnología sería la cogeneración, es decir, prácticamente generar dos tipos de energía de un fluido que utilizamos el gas, que puede ser, por ejemplo, el biogás, el gas natural y también los gases especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, los gases asociados, que decimos que son los gases que podemos tener de los pozos de extracción de petróleo y gas, que es una opción que tenemos un mercado muy interesante también en Colombia. Y dentro de los gases especiales también tenemos, por ejemplo, el syngas, que es un gas de quema. Bueno, la segunda parte de la tecnología sería la segunda parte que es el llamado biochange. Es prácticamente, llamamos del upgrading del biogás. Prácticamente hacemos un filtro de una forma muy simple de decir, que prácticamente retiramos todos los CO2 y tenemos solamente el metano para utilizar e inyectar este gas en la red de gas natural, que es prácticamente un equivalente del gas natural al biometano. Nosotros aquí en Brasil empezamos en 2014, empezamos prácticamente con algunas plantas en sur de Brasil y después venimos a São Paulo. Y aquí tenemos una planta muy grande que se llama Caieiras, donde tenemos, por ejemplo, 30 megavatios instalados, generando energía eléctrica de biogás. Después de esto, hemos empezado con otros proyectos que son muy nuevos. Hoy tenemos 90 máquinas instaladas que suman prácticamente más de 100 a 100 megavatios de generación de energía eléctrica. Sabemos que en la América Central y América del Sur el biometano es una cosa muy nueva, pero en Europa, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia, es mucho más desarrollado ya. Sabemos que este es un potencial muy interesante en nuestro mercado.
Así que tenemos siempre esas dos posibilidades de trabajar con las fuentes de energía que apenas dijo David. Creemos mucho que es importante mostrar un poquito de qué estamos haciendo. Tenemos algunos canales de comunicación que podemos compartir también. David, si quieres, puede compartir, que son dos canales. El canal que se llama Cogeneration Channel, que es un canal un poquito más focalizado en las empresas que utilizan, por ejemplo, más el gas natural para hacer la cogeneración. Dígase de supuesto, podemos producir prácticamente tres formas de energía, ¿no? El agua caliente, el vapor o el agua helada. Esas son las subproducciones de la cogeneración. Ahí tenemos también el canal de biogás, que es más específico para este mercado, pero también tenemos entrevistas con los clientes donde se puede ver los resultados de los proyectos. Estamos aquí para ayudar y hacer que todos comprendan un poquito al menos por lo menos del mundo de la cogeneración, que es muy, muy interesante y muy rico, diría. Perfecto. Excelente. David, antes de darle la palabra a Alberto, que tenía algunas preguntas, yo quiero, digamos, a un estudiante o una persona que esté en la industria que de pronto no conozca también el tema, digamos, ¿cuál sería el argumento fundamental para empezar a trabajar en este tema? ¿Por qué la cogeneración es una oportunidad para diferentes sectores? ¿Y por qué razón? Porque yo entiendo que ahora estamos hablando de temas muy técnicos, pero ¿por qué un estudiante de ingeniería debería entender esto como una oportunidad que puede mejorar su empleabilidad y su impacto en cualquier industria? Perfecto. Te lo resumo, te lo resumo corto y sustancioso. Las personas cuando llegan a las empresas generan valor en la medida en que puedan ejecutar las tareas que les asignan o que puedan llevar a una mejoría continua de esa empresa mediante, en este caso, la reducción de los, pueden ser dos, o los costos asociados al consumo energético o bien sea al impacto ambiental que tenga esa empresa en temas de generación de gases de efecto invernadero. Si bien suena un poco técnico, la verdad es que el conocimiento específico de esta parte de eficiencia casi que podríamos llamarlo que es una filosofía, es un principio, y llevarse este curso debajo del brazo para una industria productora, digamos, de alimentos o digamos de tecnología, puede ser una ventaja competitiva a la hora de aspirar a esto de naturaleza técnico-administrativa para poder evaluar los proyectos que se presentan y poder proponer nuevos proyectos. Así te lo resumo. Excelente. Muchas gracias. Creo que en este momento tuvo problemas técnicos, doctor Alberto. Alberto. Sí, Sí, muy posiblemente. no lo veo acá. Pero bueno, Te sigo contando, yo te sigo contando. sí, sígueme contando. Y especialmente quería preguntarte por la industria de lácteos, porque creo que has tenido alguna experiencia. Es decir, a veces vemos estos temas como muy enfocados en industrias pesadas, metalurgia, eventualmente empresas del sector energético puro que se dediquen a cogeneración in situ, que monten una planta para ello, pero ¿cómo se puede aplicar un modelo eficiente en otro tipo de industria? Perfecto. Hablamos de la industria de alimentos en general, para no llevarlo a la láctea. Estas industrias en general necesitan, sí, una parte eléctrica para todo lo que es movimiento de maquinaria, productos y demás, pero la parte térmica es fundamental para hacer los procesos de pasteurización, de esterilización de los equipos y poder llevar el producto hacia su calidad deseada. Por lo tanto, ahí hay un gran consumo térmico y es que el consumo térmico no se ve mucho. El consumo eléctrico tú lo puedes definir, ves la energía eléctrica, pero un tubo que no tiene un buen aislamiento térmico no lo puedes no lo puedes identificar de manera objetiva a menos de que estés midiendo un antes y un después. Por eso la cogeneración entra a, digamos así, a ser una de las herramientas con las cuales el profesional de eficiencia energética cuenta para poder
combinar a partir de un solo fluido energético dos necesidades de la industria. Lo que quiero decir que no todas las empresas van a requerir cogeneración, pero sí todas las empresas van a requerir eficiencia energética. Asimismo sucede con otras tecnologías que podemos traer en boga, como el tema fotovoltaico. El tema fotovoltaico funciona muy bien en muchos contextos, pero solamente funciona por un lapso de 4 horas al día, 5 horas al día en promedio. Por lo tanto, las otras 16 horas, 20 horas, necesitamos suministrar energía, bien sea con autogeneración o con la red eléctrica. Dependiendo del caso a caso que tú puedas identificar en estas industrias, vas a determinar si la cogeneración es la solución para poder, otra vez repito, reducir los gastos, los costos de operación y reducir la huella de carbono que tenga la empresa. Eso. Excelente. Eso va muy en línea. Justamente la semana pasada lanzamos una plataforma en la Universidad de AN que se llama Foresta Bio y se trata de medir la huella de carbono de los individuos y cómo la pueden compensar. Esto es más desde el punto de vista de las personas, pero creo que lo que tú nos estás contando es justamente esa medida aplicada para las industrias, porque la disminución de nuestra huella de carbono también tiene que ver de cómo conectamos nuestra cadena de valor en las industrias, nuestra cadena de suministro, la operación y lo que dejamos al final de la operación. Entonces, creo que esto es una temática también muy en línea con esta tendencia que queremos implementar también hacia no solamente las personas que formamos en la universidad, sino también el impacto en el entorno y en las empresas que nos oyen, que nos ven, con las que nos aliamos. Entonces, muy, muy interesante. Yo resalto de eso que dices otro punto y es el tema de medir. Nosotros dentro de las industrias y en general no estamos acostumbrados a medir y ahí nosotros también vemos una oportunidad muy grande en todo lo que son industrias 4.0. Medir la huella de carbono implica que uno tenga un registro de cuántos, para irme al detalle, de cuántos pasos estás haciendo al día, cuántas bicicletas, buses, automóviles estás tomando, cómo es tu ruta diaria, cuál es tu impacto, qué comes. Ahorita que vemos que hay mucho domicilio, vemos que hay una sobreempaque en plástico, un consumo exagerado de plástico y eso puede impactar nuestra huella de carbono como personas. Esa parte de medición se vuelve fundamental para todo lo que viene de aquí en adelante. Las industrias 4.0 están llamadas a poder suministrar esa información, ese big data, esos pozos donde nosotros podamos rescatar mediante inteligencia artificial esos patrones de consumo y podamos predecir mantenimientos, por ejemplo, o podamos mejorar la operación de las empresas. Y eso aplica para pequeñas y grandes empresas independiente del tema de cogeneración. Pero está totalmente alineado con lo que estás diciendo. Excelente. Yo quiero ir ahora con Bruno, aprovechando que estás conectado desde Brasil. Uno entra a la página de AVE y realmente ustedes son una empresa con impacto global. En la universidad, todos los temas de formación, de investigación y proyección global de la universidad los estamos viendo no solamente cómo impactan lo local, sino cómo también estamos conectando con lo global. Y desde el punto de vista de lo que hacen en AVE, están pues en casi todos los continentes. Tú que estás en Brasil, ¿cómo ves ese potencial de implementación de una cultura de cogeneración en distintas industrias en los países suramericanos? Porque pues en Italia ustedes empezaron hace casi 40 años y pues creo que Europa nos lleva ventaja, también Estados Unidos. Pero ¿cómo lo has vivido? Tú creo que eres italiano y estás ahora en Brasil. ¿Cómo lo has vivido y cómo ves ese potencial en Sudamérica? Pues es que en verdad yo soy brasileño, pero no me parece. No, pero tienes apellido como italiano. Sí, pero es que verdad, mi bisabuelo era italiano, pero venido en Brasil desde sus 10 años, así que 1902, una cosa así. Pero es que nací aquí en Brasil, pero viví allá por un año en ADI, en un programa que se llama GISC,
quiere decir a Junior International Sales Program. Después puedo explicar un poquito del programa, pero es prácticamente un programa de entrenamiento, ¿no? Tú prácticamente aprendes todas las partes de la producción del producto, de la solución, y después vas a aplicar. Así que este programa prácticamente ve ya el potencial en América Central y Sur. Por supuesto, tenemos algunas dificultades que tenemos en todos nuestros países, ¿no? Es una cosa sudamericana y todos lo sabemos. Las cuestiones, por ejemplo, de instabilidad política, económica, sí es un problema para hacer un plan de muchos años, ¿no? De medio y largo término. Pero sabemos que también en todos los pilares que podemos trabajar con la cogeneración, sea del biogás, sea de la cogeneración, son interesantes porque tenemos una reducción, como dijo también David, tenemos una reducción de costos, ¿no? Porque si hacéis una comparación entre la generación de energía eléctrica únicamente eléctrica, que sería prácticamente colocar el gas dentro del motor y generar energía eléctrica, tenemos una eficiencia de tipo de 35 a 42, 43%, ¿no? Si hacemos la misma cosa con la energía eléctrica, donde poneríamos el gas en una caldera, por ejemplo, para generar vapor, tenemos también una eficiencia baja. Si pensamos en unidades, es que en la próxima puedo mostrar también otra cosa para vosotros, que es un gráfico donde se puede ver la diferencia de unidades de energía en la entrada en un sistema que utiliza la cogeneración y la cantidad de energía que me serviría para hacer la misma cantidad de energía eléctrica y térmica de la cogeneración, pero en formas separadas. Es allí que se ve la eficiencia en la necesidad de la cogeneración. Así que tornando a la pregunta, tenemos, por ejemplo, en el escenario en Brasil, hasta este año hemos tenido un precio del gas natural muy caro, ¿no? Ahora tenemos una nueva ley aquí en Brasil que se llama Nuevo Mercado del Gas, que prácticamente está estimulando a la utilización del gas y así el precio se va a bajar. Esto torna los investimentos de la factibilidad de un negocio de este tipo mucho más interesante. Y vemos con buenos ojos, ¿no? Es una cosa que vemos. Primero, son muy diferentes los mercados del biogás y del gas natural. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la inversión en un proyecto de biogás y un proyecto de gas natural son muy diferentes. En biogás yo tengo, por ejemplo, una inversión mucho mayor. Es muy mayor. Si pienso en un gas natural, no tengo la inversión al inicio, pero a lo largo de la vida del proyecto, yo tengo que pagar, por ejemplo, por el gas. Cuando pienso en un biogás, por ejemplo, yo tengo los residuos, voy a hacer, no sé, de maíz o de otros residuos orgánicos, son, entre aspas, de grasa. No estoy pagando por esos residuos y puedo producir el biogás. Así que son dos modelos de negocios muy distintos que tienen que ser muy bien analizados para calcular al final cuál sería un payback, por ejemplo, de un proyecto como este. Así que en conclusión, tenemos proyectos que son muy factibles, donde tenemos una utilidad térmica también muy alta. Ese es el escenario perfecto, ¿no? Ese es el mundo bello. Pero tenemos también las situaciones donde algunas empresas quieren hacer la cogeneración, pero no tienen por ejemplo, una integración muy fácil de hacer con las utilidades térmicas. Y así se pone un poquito más difícil de ser factible. Así que depende totalmente del proyecto. Así que decimos que para los estudiantes es una cosa muy interesante, para los ingenieros que a ellos les gustan los desafíos, es una cosa muy interesante porque cambia totalmente de un proyecto a otro. Yo tengo proyectos aquí que dan un payback de 2 años, de 1 año y medio, pero tengo también proyectos que no se pagarán nunca, tipo 6 años. Así no vale la pena invertir en un proyecto de cogeneración, pero las haciendas, las empresas pueden ir a una fotovoltaica, por ejemplo, como dijo David. Sí, este es el escenario que vemos en América Central y Sur. Bruno, Muchas gracias, Bruno. yo les Alberto, tengo... bienvenido Hola, de vuelta. regresé, perdón. Regreso. Como siempre, la conexión nos hace maldades de vez en cuando. Yo te tenía una pregunta, Bruno y David.
este tipo de proyectos de eficiencia energética, cuando tú estás hablando de biogás, cuando tú hablas de utilización digamos, residuales térmicos que puede tener una industria, Ujú. ¿de qué orden de magnitud me refiero? ¿Desde qué escala de trabajo se puede trabajar? O sea, ¿estamos hablando de unos pocos kilovatios hora o estamos hablando del orden de gigavatios o Ujú. todas las anteriores? Y digamos, ¿qué los diferenciaría a cada uno, además de la potencia, obviamente? Perfecto. ¿Puedo responder, David, o quieres responder tú? Ok. Bueno, Alberto, nosotros trabajamos con proyectos en módulos, ¿ok? En container. Así que empezamos, la máquina más pequeña que tenemos es de 300 kilovatios, ¿vale? Y las máquinas mayores tenemos a 4.4 megavatios. Pero así que trabajamos con unidades modulares, podemos hacerla en paralelo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que dije en el inicio de la presentación, el proyecto de Caíras es una planta de casi 30 megavatios. Ahí tenemos 21 motores instalados que hacen toda esta energía. Pues esa es la primera pregunta del range, podemos decir, de potencia que se puede trabajar. La segunda parte de la pregunta, que es por el dimensionamiento térmico, ¿no? Prácticamente lo que tenemos en motores a combustión es una proporción 1 a 1. Por ejemplo, si yo tengo una planta de 1 megavatio de energía eléctrica, más o menos sería 1 megavatio de térmico, que se puede dividir en agua caliente y vapor, o también en agua helada cuando juntamos un chile de absorción, que es un otro componente que podemos hablar después, un poquito más a fondo. Esta es la proporción que podemos hacer por la cogeneración. Así, si tenemos una planta de 5 megavatios, podemos tener hasta 5 megavatios de térmico. Una cosa que es muy importante, Alberto, comprender es que cuanto menor es la máquina de cogeneración, menor es la eficiencia eléctrica y mayor es la eficiencia térmica, ¿no? Y lo inverso sucede con las máquinas mayores. Por ejemplo, si vamos a las máquinas de 2 megavatios, de 3 megavatios hasta 4 megavatios, la eficiencia eléctrica es más alta y la térmica, por supuesto, debe ser menor, ¿no? Es un balance de energía. Así que depende de la aplicación que tenemos, puede suceder que es más interesante para el cliente tener más energía térmica, ¿no? Se utiliza muchísimo en una empresa, por ejemplo, de leche, que utiliza tanto vapor. Es una cosa que puede ser muy interesante. Depende siempre, por eso es una cosa muy interesante trabajar con la cogeneración. Es caso a caso, ¿no? Tenemos una empresa, por ejemplo, que ha una energía eléctrica que es muy cara. No sé cuánto es un caro para Colombia, pero en caso de Brasil, hacemos siempre una comparación, ¿no? Por ejemplo, yo pago X por el kilovatio hora. El mío kilovatio térmico es Y. Así que hacemos una comparación para ver en la factibilidad cuál es la solución más interesante. Esa es una cosa que es muy interesante. Respondiendo a la pregunta de Sara también, cuando he preguntado por qué un estudiante debería ir al mercado de la cogeneración, es también una cosa desafiadora que es muy interesante. No sé si David concuerda conmigo, pero es más o menos esta... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es bastante desafiante y ahí voy a también a adicionar a lo que preguntaba Alberto. Eh, digamos que, ¿cuál es el proyecto? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuál es el proyecto más pequeño que tienen ustedes en Brasil para mirar un poco de escalas de fuente energética, no de potencia, sino de fuente para saber, por ejemplo, sabemos que hay aprovechamiento a partir de residuos sólidos de basuras Ujú. o u otros aprovechamientos para la producción de biogás, más o menos para dar una escala de aprovechamiento de ese biogás, cuántas toneladas de residuos sólidos necesitan, más o menos.
Sí, por ejemplo, es que depende totalmente del residuo que tienes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las basuras, depende totalmente del tipo de basura que estamos recibiendo. Si tenemos, por ejemplo, una selección, en Brasil no lo sé en Colombia cómo es, pero si tenemos una selección de las basuras, por ejemplo, se hace la separación entre plásticos, entre orgánicos, tenemos un material más rico, ¿no? Pero más o menos un número que podemos tener para un efecto de cálculo, podemos tener, por ejemplo, 100 toneladas al día, me dará más o menos un megavatio. Un número que te podemos más o menos decir. Pero, por ejemplo, en orden de grandeza que tenemos en Brasil, tenemos un proyecto muy pequeño que es en Paraná, en sur de Brasil, que es una máquina de 376 kilovatios, que es la menor máquina que tenemos. Ahí, pero tenemos material orgánico que no es de basuras, es de la producción de una empresa. ah, y utilizan allí la energía térmica para consumir dentro de la propia empresa. Así que es la gama, es una cosa muy interesante trabajar desde proyectos muy pequeños hasta los proyectos de 30 megavatios. Es una gama muy, muy grande que podemos trabajar, ¿no? Bruno, David, a los dos. O sea, la pregunta que les quiero poner aquí, o sea, se llega a que tenemos que determinar si es un proyecto que puede utilizar la energía internamente, o sea, con su calor residual o inclusive con su material residual para poderlo aprovechar internamente. O sea, digamos, cumplir o suplir parte de sus necesidades energéticas a través de este tipo de sistemas. Pero entiendo también que puede ser aprovechado inclusive para no solo suplir lo que ellos necesitan, sino inclusive tener un excedente que puede ser montado sobre la red de distribución, ya sea en energía directa, me refiero a energía eléctrica directa, ¿sí? O sea, que echa la energía eléctrica in situ y puesta en la red, o la energía en este caso representada en el propio gas purificado, ¿cierto? Que podría también entonces eh, comercializarse, por decirlo de alguna forma. Perfecto, ¿Y perfecto. cómo ha sido ese, pues yo sé, David, lo conoces en Japón, yo conozco ejemplos en los Estados Unidos, ¿cómo ha sido ese ejemplo en Brasil? Y, y aquí, digamos, una discusión que siempre hemos tenido y es una eh, donde se cruzan servicios públicos, uno que es el servicio de aseo, otro que es el servicio de energía, y ahí hay ciertas condiciones legales en nuestro país que pueden hacer, nos ha dificultado en cierta forma. Entonces, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo es esa gama de solamente, digamos, suplir necesidades internas parcialmente hasta poder llegar a, inclusive, con excedentes hacia afuera? Sí. Bueno, has tenido totalmente la razón. Tenemos más o menos, diría, podemos pensar en tres modelos de negocio, ¿no? El primer modelo es de una empresa que no quiere vender la energía eléctrica. Quiero decir que, por ejemplo, tiene una demanda de 1 megavatio mes que estás comprando de la distribuidora de energía eléctrica. Puede poner una planta de solamente 1 megavatio para suplir sus necesidades y basta. Pero puede también, si tiene, por ejemplo, mucho biogás o piensa que es interesante comprar gas natural para hacer la energía eléctrica, puede vender también. Eso depende totalmente del país a país. Por ejemplo, en Brasil tenemos una ley que nos ayuda a la regla que si estamos abajo de 5 megavatios, podemos vender la energía un poquito más caro, que es más interesante para el modelo de negocios, ¿no? Si pensamos a los invernaderos, tenemos, por ejemplo, landfills, que es el ejemplo de calleras. Uh -huh. Y allá la energía no es utilizada ni la planta, porque no tienen cargas eléctricas, ¿no? Es que venden toda la energía eléctrica a la red. Este es el segundo modelo. El tercer modelo es, pensando solamente en el biogás, ¿no? Es de cambiarlo, o sea, hacerlo como biometano y vender la molécula de gas en la red de distribución de gas.
Así que para decidir cuál es el modelo más interesante, lo que cuenta al final es esto, ¿no? Se trata cuánto costará una inversión en un proyecto de hacer biometano, cuánto costará un proyecto de hacer energía eléctrica. Después, a cuánto logro a vender la unidad de comercialización, quiero decir, el kilowatt hora o el metro cúbico de gas. Y al final es un business plan, ¿no? Tenemos que hacer el cálculo y ver cuál es más factible. Esa es el raciocinio, es la lógica para encontrar la decisión de un proyecto de este tipo. Alberto, yo complemento la respuesta a traerlo al caso colombiano mediante los incentivos de la ley 1715. La producción de biogás es considerada una fuente no convencional de energía. Por lo tanto, tendrá los beneficios tributarios, los 4 beneficios tributarios que tiene la ley, que será eliminación de IVA, exención del arancel para la importación de los equipos que no puedan ser producidos en el país, la depreciación acelerada y la deducción del 50% de la inversión del impuesto de renta para las empresas que lo tengan a lo largo de 15 años hacia futuro. Entonces, si bien algunos países desarrollados entregan subsidios, nosotros tratamos como país de apoyar estas fuentes no convencionales de energía mediante esas retribuciones tributarias que apalancan esos proyectos. Y por el otro lado, por el lado de eficiencia energética, también podemos aplicar a los beneficios tributarios, que sería también exención de IVA y de arancel y también de deducción del impuesto de renta, más no podríamos aplicar la depreciación acelerada. Dependiendo del proyecto, vamos a estar hablando de un proyecto de eficiencia energética o vamos a estar hablando de uno de fuentes no convencionales de energía, si es de biogás. Así que esos son, digamos, los arsenales que el gobierno nos ha puesto a nuestra disposición para apoyar esos temas de los proyectos. Y hago un hincapié en lo que Bruno ha insistido bastante, si bien el lenguaje siempre está hablando del payback, del retorno de la inversión, del costo, la idea es que durante el curso hacia el final podamos construir un proyecto con el que podamos manejar ese lenguaje y podamos presentarlo hacia los tomadores de decisión para poder empezar a manejar ese lenguaje, porque muchas veces conozco el caso, dado la experiencia que tenía en el país desarrollando los proyectos de eficiencia energética, en que existe una frustración de parte de la gente técnica que tiene ideas muy buenas al interior de la empresa, pero que no es capaz de transmitirlas en la escala hacia arriba. Y eso en parte es por el manejo del mismo lenguaje no técnico, sino el lenguaje económico que necesitamos empezar a madurar. Por un lado, que sí es verdad que la gente ha comenzado a entender lo que es eficiencia, ya sabe lo que son los paneles solares, ya sabe lo que es cogeneración, ya lo tiene en la mente, pero necesitamos empezar también a ser capaces de presentar proyectos que cierren financieramente, que tengan los beneficios y no vamos a inventar un proyecto que no está sujeto a restricciones, sino que sea muy aterrizado a lo que una empresa pueda desarrollar. Ese es, digamos, un punto que tocas ahí, David, que se me hace fundamental y que quiero resaltar que el curso tiene y que se toca en todas partes, que la sostenibilidad no es solamente el enfoque ambiental y digamos, la ventaja eh, física, que sería un ahorro energético, sino lo que eso significa en términos financieros hacia un proceso productivo y el beneficio que se obtiene también dentro del entramado social y ambiental debido a esa inversión. O sea, la sostenibilidad toca los 3 pilares, social, ambiental y económico, y la idea de esto es que quede claro que este tipo de ejercicios de eficiencia energética no solamente van de la mano de un beneficio ambiental, que está creo que claramente explicado, sino que están también fundamentados en un beneficio
económico y financiero aquel que haga la inversión y por ende una mejora de tanto el aspecto ambiental y financiero que se traduce en una mejora del entorno socioeconómico asociado al proyecto. Y eso es tal vez el fundamento de este que va claramente, y como Sara nos lo decía al principio, en la dirección de nuestro propósito superior en la universidad y por lo cual queremos que se desarrolle este tipo de ideas aquí en la universidad y en el país, evidentemente. Bruno, sí, como tú decías, cada país es un mundo aparte. En Brasil es peor porque cada estado es un mundo aparte. Entonces, eh, ¿cómo, digamos, ahí el reto tal vez es más allá que el reto técnico y el reto financiero, como tú lo pones, David, el reto también de cómo hacemos que las reglas que nos hemos inventado, que son nuestras leyes y nuestras cosas, también caminen en la misma dirección? ¿O cómo hacemos para que todos nuestros proyectos se acomoden a todos estos reglamentos que nosotros ya tenemos y que puedan ser evidentes, rentables, ambientalmente factibles y socialmente aceptables, que son las tres características que queremos siempre resaltar en todos los proyectos? Y me parece que la aproximación que se tiene es maravillosa, o sea, verlo desde la naturaleza, desde el fenótico, qué es lo que necesita, cuál es la energía que está usando y de dónde podemos tomar fuentes diferentes y alternas, cómo con esas fuentes podemos mejorar su condición financiera, ¿sí? Inclusive mejorar el equipo, mejorar el producto, mejorar el proceso y además entonces lograr un beneficio económico. Y eso Penso che si perdió. de este esfuerzo. Bueno, pues yo voy a ir gestionando el cierre de esta sesión que ha sido muy nutrida y llena de información detallada de lo que vamos a tener en esta Escuela Internacional de Verano. Muchas gracias, profesor Alberto, doctor David, Bruno, todos pues por estar acá. Hay algunas preguntas que tenemos en el Facebook. Un estudiante nos pregunta cuál va a ser la modalidad de esta escuela. Si va a ser presencial, pues esta escuela inicia la próxima semana y nosotros en la Universidad de AN desarrollamos la modalidad presencialidad asistida por tecnología, modalidad PAT. Entonces van a ser clases sincrónicas con los docentes para que ustedes pues atiendan como si estuvieran en el salón de clase, pero a través de la plataforma Webex. Quienes están conectados por Webex justo aquí en este webinar, pues ya saben cuál va a ser el espacio de las clases y bueno, pues están súper bienvenidos. ¿Qué otras preguntas tienen? Podemos abrir espacio para que nos cuenten y aprovechen a nuestros invitados especiales que están acá. O si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano aquí en la plataforma y les damos opción de habilitar el micrófono. Yo tengo una. Profesor Alberto tiene preguntas. David y Bruno, una tal vez es una curiosidad. En promedio, ¿cuánto tiempo demora un proyecto de estos en empezar a operar? O sea, desde voy a empezar, creo que lo necesito a que efectivamente empezó a operar. Bueno, Alberto, la producción de unas máquinas como estas que trabajamos aquí, tenemos un tiempo de entrega de tipo, depende de la máquina, ¿no? Si hacemos una máquina pequeña hasta una máquina mayor, pero podemos tener en Xworks, que sería, encontrarme en Italia, ¿no? Podemos tener desde 8 a 10 meses, ¿no? Después tenemos el tiempo de transporte, desde Italia hasta los países de destino. Hasta Brasil tenemos más o menos como un mes y medio, un mes a un mes y medio en total. Porque después tenemos un problema aquí en Brasil que es muy complicadito, podemos decir, que es la parte de fiscal, Aduana. hasta
Exacto, la verdad. Ese es un problema, pero es una cosa que tenemos siempre. Así que podemos resumir más o menos en un año desde la producción hasta el comisionamiento de la máquina, que es puesta en marcha. Vale, y el estudio, por ejemplo, el estudio diagnóstico de balance de energía, el estudio diagnóstico de Ujú. potencial energético, sí, de materiales, y como tú decías, si es ese estudio donde le dicen a usted le conviene más aprovechamiento térmico, a usted le conviene más aprovechamiento eléctrico, sí, Ujú. ese, sí, porque una vez defines eso, tú sabes qué máquina quieres. Entonces ya sé Exacto. que la máquina se demora un año más o menos, una vez definida la máquina. ¿Cuánto demora este otro pedazo, llamémoslo así, de diagnóstico y de definición bueno, de qué necesito? Sí, esa es una cosa que depende mucho más, pienso David también puede contribuir con esta cosa, pero depende mucho más del cliente de que nosotros, porque si tú piensas, muchas de las informaciones que nos sirven para hacer los cálculos no son muy fáciles de tener. Por ejemplo, hacer una medición de la cantidad de vapor, hacer la medición de la cantidad de agua caliente que utiliza el cliente, muchas veces no lo hacen. Si utilizan, por ejemplo, gas natural en la empresa, logran decir cuánto de gas utilizan en toda la empresa. Pero a veces lo que queremos hacer es una sustitución de hornos, por ejemplo, para hacer, no sé, una secaje de algún producto. No logran decir cuánto del gas que consumen en el mes son dedicados a esta utilización térmica. Y Ok, nosotros necesitamos de este número para decir cuánto eh, tendrán al final de saving. Ujú. Esta parte del levantamiento de dados y dados realísticos, ¿no? Porque se dicen los dados al final que no son muy realísticos, podemos decir una cosa que no es verdad, ¿no? Te digo, por correcto. ejemplo, que la factibilidad es de 2 años, pero me dijiste que la energía eléctrica es eh, continua, por ejemplo, en el día, pero es que en verdad no es tenemos una media muy baja y después un Ujú. pico, por ejemplo, en unas horas específicas. Y esto Vale. cambia toda la factibilidad, ¿no? O sea, el punto de David de tener una medida clara, exacta, de Clara, saber qué exacto. es lo que le Que es muy tengo, difícil, ¿eh? es muy importante. Esa Vale. es la parte más difícil, que tenemos que Sí, muchas veces ayudar. yo quisiera contribuir también en esa respuesta. Básicamente, Alberto, ahorita el tiempo que nos dio Bruno de un año de la construcción, digamos, es un tiempo continuo de cuando ya el cliente tomó la decisión. Nosotros como sistemas ambientales humanos hacemos un acompañamiento antes. Si el cliente no tiene conocimiento específico, no tiene personal adentro que esté encargado de estos temas de eficiencia, para poder llegar a esa precisión elevada de cómo es su comportamiento tradicional, cómo es su comportamiento de fin de semana, cómo va a quedar el balance energético y demás. Básicamente hablamos de 3 etapas, podría ser la preconceptual, o también que llaman de factibilidad, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y ya está la ejecución del proyecto. En cada una de esas vamos precisando con un mayor porcentaje de exactitud cómo va moviéndose el proyecto y vamos precisando tanto los elementos, los equipos que vamos a usar, el costo del CAPEX y el costo del OPEX de la solución y cómo se va a ver eso alimentado en el modelo financiero para poder dar una decisión al final. Ese tiempo es bastante variable dependiendo de la madurez del cliente, si tiene suficientes datos, suficiente disposición, si tiene un equipo asignado para el acompañamiento. Así que eso, como decía Bruno, es fundamental para que los proyectos se hagan realidad. Genial, David. Yo quiero preguntarte, ya que estamos hablando de temas financieros,
Osvaldo Rincón nos pregunta, Osvaldo, muchas gracias por tu participación en esta sesión. La pregunta de Osvaldo es, ¿cómo valorizo financieramente el impacto ambiental? Uy, ¿cómo valorizo financieramente el impacto ambiental? Ok, bueno, voy a tratar de condensar la respuesta porque es bastante amplia. Hablemos del impacto ambiental. Cuando decimos el impacto ambiental nos referimos a que durante la ejecución de nuestras actividades estamos generando un impacto en el medio ambiente, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, lixiviados o aguas que han sido tratadas, enviadas a los ríos. Eso mide nuestro impacto ambiental, eso es nuestro impacto ambiental como personas, como sociedad, como organización. Ahora, ¿cómo le ponemos un valor o un precio a eso? Nos vamos a ir un poco más atrás a lo que decía Sara de la huella de carbono. Hay un mercado que maneja todos estos proyectos de huella de carbono para poder ponerle un precio mediante bonos de estos proyectos. Y Alberto, me puedes corregir, el relleno Doña Juana de cierta forma se apalancó en estos bonos de carbono para poder acceder a financiamiento eh, que pudiera traducirse a la implementación del proyecto. Porque es que, por ejemplo, un relleno sanitario está produciendo gas metano que tiene un efecto de calentamiento global mucho mayor que el CO2, que es el que se usa de referencia. Así que países desarrollados y empresas, industrias, por ejemplo, Avianca, que tiene una gran cantidad de emisiones por su naturaleza, compraban estos bonos de carbono para representar proyectos que tengan ese componente de eficiencia, que redujeran el impacto ambiental como proyecto y se generaba esa transacción. Pero realmente eso es como para darte la respuesta estándar, pero también yo pienso que hay una respuesta muy personal acá, y es que nosotros tenemos que ser conscientes que cada decisión que nosotros tomamos tiene un impacto ambiental. La ropa que nos ponemos y a los 3 meses ya está dañada, sabemos que estamos teniendo un problema ahí de impacto ambiental. Vuelvo y repito, la comida sobreempacada en plástico, estamos teniendo un impacto que no deberíamos tener. Así que también es un punto personal, para no extenderme. Yo quisiera complementar Genial. una pequeña... Claro que sí, profesor Alberto, No es adelante. fácil, estamos de acuerdo que no es para nada fácil, pero la frase lo condenso en una valoración financiera se puede hacer en los costos asociados de no hacerlo. O sea, uno puede tener una cosa que está haciendo en este momento de alguna manera y eso tiene unos costos asociados a unas condiciones ambientales derivadas de la operación tal cual está. Y el implementar un sistema de eficiencia energética, de eficiencia térmica, que va a tener unos costos de inversión y unos costos de operación y unos costos asociados, obviamente, de sus derivados de sus residuos o lo que sea. Y al comparar eso con los costos que tengo hoy en día de no hacerlo, ahí es donde uno puede hacer una valoración financiera de un impacto ambiental que se reduce, se mitiga o se evita. Esa es una de las formas de hacerlo. Y eso es una de las cosas que estaba diciendo Bruno y que estaba diciendo David, que es lo que hay que, digamos, la línea base, el determinar qué estoy haciendo hoy, cómo lo estoy haciendo hoy y eso qué me está implicando. ¿Sí? En términos de si yo estoy haciendo este proceso y este proceso tiene una serie de residuales y esos residuales están sometidos a una serie de licencias, a una serie de, digamos, pagos de contribución ambiental, como lo tienen en las licencias en Colombia, que después eso se deriva en que no lo tengo que hacer porque estoy mejorando eso, porque tengo unos incentivos tributarios, etcétera. Esa diferencia de costos, esa valoración de un impacto reducido, un impacto mitigado o un impacto evitado. Genial, muchas gracias, profesor Alberto, por tu respuesta también. Bueno, ya estamos dando cierre a esta sesión.
quiero resaltar que esta es una escuela internacional de verano con foco en estudiantes eanistas, pero también en personas externas. Entonces, si quienes nos están escuchando acá son egresados o son personas que pertenecen al sector privado, que están ejerciendo desde sus perspectivas laborales y quieren tomar este curso de verano, están súper bienvenidos. La página se las dejamos en el link aquí en el chat, también está en la conexión en Facebook para que revisen y pues puedan acceder a esta escuela que ya pronto va a iniciar y que de verdad tiene unos valores agregados tremendos, costo-beneficio, una escuela tan intensiva y tan enfocada en este tema de vanguardia, pues es de verdad darle un muy buen valor agregado a la hoja de vida. Con la perspectiva internacional, por supuesto, por ser una escuela internacional de verano y además desarrollando competencias profesionales que permiten potenciar competencias y desarrollar el perfil profesional. Entonces, Sara, te doy la palabra. No sé si quieres hacer alguna pregunta de cierre a nuestros panelistas o igual ya mapeamos todas las preguntas, ya respondimos a las inquietudes de nuestros participantes. No, pues yo creo que ya para cerrar quiero agradecer a nuestros invitados, creo que son grandes aliados en este propósito superior de la Universidad de AN. Creo que más allá del emprendimiento sostenible en nuevas empresas tenemos que ser intraemprendedores y creo que este foco de eficiencia energética es para las personas que quieren encontrar oportunidades e innovar dentro de diferentes industrias. Es una gran oportunidad también para aportar al planeta, aportar a la sostenibilidad ambiental y también a la sostenibilidad financiera de muchos procesos. Entonces, yo solamente quiero invitarlos e invitarlas a que se animen a participar y pues igual están muy invitados a visitar las páginas tanto de sistemas ambientales humanos como de AVE Cogeneración y de la Universidad de AN, porque pues con ellos seguiremos contando más allá de la escuela de verano. Creo que son excelentes aliados. Nosotros somos muy fuertes en el grupo de investigación de energías con el doctor Leonardo Rodríguez desde UNIT y pues nos encanta poder estar conectados con personas pues tan cercanas a la industria. Creo que es algo que le da pertinencia y valida lo que estamos impartiendo en la universidad desde el punto de vista de la aplicabilidad de lo que impartimos y pues nada, invitadísimos a participar, aprovechando que tiene un foco internacional y que va en línea con esa visión global de ciudadanía global que queremos en todos nuestros estudiantes, egresados y ojalá nuevos eanistas que se animen a participar. Mil gracias a David, a Bruno, boa noite en Brasil. Y bueno, Alberto, mil gracias también. Andrés, que está apoyándonos en toda la parte técnica, y Angélica, como siempre, aquí ayudándonos a promover esa visión global de la universidad. Mil gracias. Encantado, Sara. A ustedes, muy amable.